Y por los que nunca bajan los brazos, hoy celebramos el Día del Trabajador. Brindamos por los que tienen empleo y alentamos a quienes en Argentina no tienen trabajo para que pronto puedan encontrarlo. Feliz 1 de mayo, porque el mundo gira gracias a vos. Del Plata, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. 1 hora para debatir los grandes temas nacionales. Volver a lo nuestro. Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. ...16:06 en toda la República Argentina. Bienvenidos a Volver a lo Nuestro. Feliz Día del Trabajador para todos. Muchas gracias. Este programa lo produce Fernando Molgaray, en el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo El Diablito Echeverry, en redes y streaming Nico Jansson y Leandro Altare. Mi nombre es Verónica Massa, con ustedes Pimpi Colombo. Como todos los viernes, programa de Guillermo Moreno, pero sin bigote. Exacto. Estamos nosotros, estamos las chicas, viernes de chicas. Y efectivamente es el Día de los Trabajadores. Ayer la Confederación General del Trabajo hizo una importante movilización, va poniéndole los puntos a un gobierno que, si de algo se puede vanagloriar, es de destruir el trabajo, destruir la industria, destruir las empresas, destruir la Argentina. Y está muy bien que los trabajadores tenemos nuestros espacios para expresarnos. Así que sí, yo también quería empezar este día, el programa, con saludar a todos y todas las trabajadoras en general, y en particular a las que en este día, que para los trabajadores los tomamos, además de ser un día para disfrutarlo, lo tomamos para descansar. Bueno, muchos compañeros, como el caso de la Verónica, como el caso del operador de la radio, como el caso de los chicos que trabajan para que esto sea posible, o de Fernando, pero como el caso de los tacheros, de los que están en los ómnibus, los trabajadores de salud, los trabajadores de la salud, exactamente, que siempre esa guardia tiene que mantenerse. Y si ustedes me permiten, le vamos a pedir después a la Rominita que nos hable un poquito de este día, pero antes me gustaría compartir con ustedes algo que mandó una compañera nuestra en el Sindicato de Ama de Casa del taller de escritura, muy hermoso, que dice así: feliz día, amigas queridas, a las que trabajaron toda la vida fuera de casa y a las que sostuvieron el mundo desde adentro, porque criar hijos, acompañar, cuidar, cocinar, organizar, escuchar, estar para todos, también es trabajo, y muchas veces el más agotador y menos reconocido. Hoy celebro a todas,
las que salieron corriendo a una oficina, un negocio, un emprendimiento, y las que hicieron magia cotidiana para llevar adelante una familia. Todas luchadoras, todas valiosas, todas merecedoras de un enorme aplauso. Y sí, después de tantos años seguimos trabajando de algo importantísimo, de amigas, de madres, de abuelas, de sostén emocional y de expertas en remar la vida. Las quiero mucho, que tengan un hermoso día de trabajador. María del Carmen Prieto, que está remando con la salud de su mamá. Así que muchas gracias, Mari, y a todas las amas de casa de la Argentina. Nosotras siempre decimos que como los demás trabajadores tenemos un día específico, el 1 de diciembre, y tenemos un día que compartimos con el resto de los trabajadores, que es hoy, en Argentina, el 1 de mayo. Y entonces le pedimos a la Romy si nos quiere contar un poquito de qué se trata el 1 de mayo en el mundo, acá. ¿Qué decís? Hola Pimpi, hola Vero, hola invitados en el día de Liliana. hoy, Liliana. Bueno, vamos a dar como hacemos siempre, un pequeño paseo por la historia. Empezamos en Chicago en 1886, donde se remonta por lo menos, donde comienza el tema del Día del Trabajador. En 1886 se empiezan a realizar protestas en Chicago, casi en todo Estados Unidos, pero como estos acontecimientos pasaron especialmente ahí, es que los recordamos. Se reprime brutalmente a los trabajadores que hacen la protesta. La protesta era en el marco de pedir 8 horas de descanso, 8 horas de ocio o de esparcimiento y 8 horas laborales. O sea, pedían una jornada de 8 horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Los reprimen ferozmente. Hay 8 muertos. ¿En qué circunstancias? 5 son condenados a muerte en un juicio absolutamente irregular. Uno se suicida y otros 3 cumplen condenas. A partir del año 1889 se empieza a celebrar entonces el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Acá hay un dato curioso que, sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá se celebra el primer lunes de septiembre el Día del Trabajador, porque no lo quieren relacionar con esta jornada trágica. Pero bueno, vamos a traerlo a nuestro contexto, a la Argentina. Acá también se celebraba el Día del Trabajador y pasó que en 1909, a instancias del gobierno de Figueroa Alcorta, y Ramón Falcón como líder de las fuerzas policiales, también en un acto conmemorativo al Día del Trabajador, un 1 de mayo, y además sigue haciendo reclamos. Por un lado estaban manifestando y festejando lo que eran trabajadores anarquistas, en la Plaza del Congreso, lo que sería hoy la Plaza del Congreso, en ese momento no era la Plaza del Congreso, y por otro lado en Plaza Constitución estaban los socialistas, viste, siempre divididos ellos. Tenía que venir Perón para juntarlos, todavía no había llegado. No sé si llegó a juntarlos. 1909, se produce por orden de Ramón Falcón una feroz represión, donde asesinan a 8 personas y hay más de 100 heridos. Eso se llamó la Semana Sangrienta, la Semana Roja, perdón, y motivó una serie de paros que se dieron durante toda una semana. Principalmente se paralizó la capital federal, se siguieron haciendo actos represivos, se cerraron locales tanto partidarios como sindicales, y se acompañó el cortejo de los 8 muertos por una cantidad de 300.000 personas en una jornada increíble. Bueno, yo quiero traer el paralelismo con lo que pasa hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un presidente que dijo, entre otras cosas, que Argentina había sido potencia justamente a principios del 1900. O sea, para nuestro presidente fuimos potencia cuando no había derechos laborales y cuando se reprimía a los trabajadores que salían a protestar. Por eso para él el artículo 14 bis que nos protege es una aberración. Por eso hoy hay una reforma laboral contra la cual estamos todos tratando de luchar. Pero ¿qué pasa? Estos trabajadores del 1909 tuvieron que esperar por lo menos 35 años más para que llegara ¿quién? Para que llegara Perón. Que Perón que asume, que pide la Secretaría de Trabajo, fíjense una cosa, era secretaría, no llegaba a ministerio porque no le interesaba a nadie. Y prácticamente se burlaron de Perón cuando pidió la secretaría, ¿no? Porque de verdad no la quería nadie. Pero él ya vino con un plan
Y él unió a los trabajadores, los unió, por eso arranqué diciendo que estaban separados el anarquismo y el socialismo, y tal vez él unió a muchos o la gran mayoría debajo de una sola bandera, que después fue la bandera del peronismo, la columna vertebral del movimiento peronista. Y a partir de ahí tuvimos los derechos laborales que conocemos hasta hoy y se cerraron los convenios de trabajo de casi todos los sindicatos y los gremios. Y un sistema sindical que es modelo en el mundo, absolutamente, y contra el cual va esta reforma laboral con su intento de hacer que pueda haber convenios de una fábrica con, bueno, creo que va a haber una disputa ahí, los sindicatos van a hacer honor a su tradición, porque la mejor manera de defender a cada trabajador es cuidar que sus organizaciones estén... Trabajadores felices, ¿no? Claro que sí. Y, claro y tenemos que tener mucha esperanza y tenemos que tener mucha alegría a pesar de las circunstancias, porque si nos roban la alegría no nos van a dejar nada, ahí ya nos van a ganar. Cabreche. Claro que sí. Entonces tenemos que, hoy tiene que ser un día de festejo igual, incluso aunque estemos viviendo el momento más injusto, porque tal vez que haya trabajadores pobres debe ser el momento más injusto. Absolutamente, absolutamente. Bueno, gracias Romy. Y ahora, antes de que pasemos a la venta, vamos a decir que está con nosotros la Liliana Heredia. Ella es secretaria de adultos mayores en el gremio SUTEPA, que es uno de los gremios, el Sindicato Único de Trabajadores. Es el cuarto gremio de los trabajadores de PAMI. Claro que sí, trabajadores de PAMI. Y la hemos invitado hoy a que comparta con nosotros un poco el análisis, las esperanzas y los desafíos que tienen los trabajadores del PAMI. Vamos a cortar primero un minuto para que venda acá la radio, que si no, no sobrevive, que lo mismo debe ser bravo, igual que para todos los emprendimientos. Pero no queríamos dejar de presentarte, Lili, querida, y bueno. Ahora... Nos vamos a la primera pausa, ¿sí? Ya volvemos con más Volver a lo Nuestro. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata. La radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro, una discusión necesaria. Hasta las 17 con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad.
16:20 en toda la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Gracias, Vero. Bueno, Liliana, bienvenida. Nosotros estamos en Tarde de Chica todos los viernes acá en Radio del Plata, en el programa Volver a lo Nuestro, que es un programa de Guillermo Moreno, y siempre agradecida a Radio del Plata porque podemos hablar de lo que nos pasa. Y como vemos la situación que está atravesando el PAMI, vemos los médicos reaccionando, vemos a los trabajadores en sus organizaciones demandando, procurando buscar soluciones, vemos a las personas mayores que no solo están siendo perjudicadas de una manera dramática como todos los trabajadores en cuanto a sus ingresos, pero también que sufren cómo los ajustes van comiendo aquellos beneficios, posibilidades, porque siempre la atención de la salud funciona como una especie de salario indirecto para una familia, ¿verdad? Es como un ingreso, aunque vos no los recibas en dinero. Entonces le hemos invitado a la Liliana, porque ella es una dirigente bien importante en el sindicato de SUTEPA, una trabajadora que tiene mucho tiempo en el PAMI, y queríamos que nos comparta un poco la realidad que están viviendo, las cosas que están proponiendo. Es tu momento. Bueno, gracias Pimpi por invitarme. Por principio. Sí, nosotros en PAMI estamos pasando una situación bastante, digamos, trágica, porque tenemos un problema muy grave que es la falta de pago a los prestadores. Claro. Y al no tener las prestaciones en regla, los jubilados no tienen obviamente, prestaciones. Eso por pierde la calidad de la atención. Exactamente. Bueno, el ajuste no, en principio no es una planilla o un número, en principio. Es la salud de nuestros compañeros jubilados, claro. Que están en peligro, que ya dieron todo y no hay posibilidades ahora de revertir esa situación, porque el PAMI dice que no tiene plata, que no hay plata. Nosotros queremos saber dónde está la plata del PAMI, pero va. Yo soy una mujer sindicalista en un momento donde cuidar al otro es un acto más que político y rebelde que podemos ejercer. Lo que estamos viviendo es un abandono de personas, pero a escala estatal. O sea, es tremendo. Lo que pasa es que el que ve de afuera la situación del PAMI dice, bueno, los viejos no tienen prestación, pero la realidad es muy grave. Claro. Uno siempre protesta con la primera cara con la que se enfrenta. Y eso vamos. El recorte de medicamentos es algo terrible, porque han sacado la gratuidad a los remedios, claro. Que es enorme. Y están condenados los viejos a las enfermedades, pero eso el gobierno no lo entiende, porque eso no es ahorro, eso es crueldad. Claro, no le interesa. No le interesa, exactamente. Bueno, el cese de prestaciones por falta de pago, ya lo había mencionado, es terrible. No es un problema administrativo tampoco, eso. Es un problema que el afiliado no se puede ni operar, ni internarse, no tiene prótesis, no tiene absolutamente nada. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en el PAMI. Perdón que te interrumpo un instante, ¿no? Vos sabés que nosotros hablamos un poquito de la situación del PAMI en el programa anterior. Sí. Y comentábamos cosas que probablemente la mayor parte de las personas no tiene por qué conocer. Primero porque las personas que están activas o los jóvenes mayormente no son beneficiarios de la tarea del PAMI, aunque lo sean sus abuelos, sus padres, ¿no? Pero observamos algunas cosas. El PAMI nace en el año 73. Sí. Bueno, empezó el proceso, 71, 72, 73, ese fue el momento. Era Manrique el ministro de Bienestar Social del gobierno de la dictadura. Y arma una estructura extraordinaria. Sí, y toma una idea, no sé si lo tomaste nota de esto, Liliana, pero Eva, cuando habla de las mujeres en una idea, en La razón de mi vida, dice que a las mujeres, por constituir un hogar, habría que asignarles un ingreso. Porque dice, así las mujeres no se pierde el sentido de que la tarea más importante es sostener un hogar. Y cuando menciona cómo se financiaría esto, ella por supuesto dice que lo deja que quienes toman las decisiones de gobierno lo elaboren, ¿no? Sí. Pero ella dice esto: podría hacerse un fondo al que aporten todos los trabajadores, incluidas las mujeres, para pagar dice esto al pasar.
¿cómo se financia el PAMI? Yo laburé en el PAMI hace muchísimos años, un tiempito. ¿Trabajaste en el PAMI? Claro, laburé en el PAMI en el año 78, 79. Fue una de las veces que me echaron de laburo en la dictadura, pero bueno, a mí me llamó la atención, me pareció extraordinario la manera en que se financió el PAMI. Al PAMI contribuyen los trabajadores activos y pasivos. Pero también los pasivos. Sí, si claro. vos mirás tu recibo de sueldo, sí, si vos tenés, andá, mirá la ley 19.032. Claro, porque es ley, exactamente. Por eso convirtió al PAMI en la obra social más extraordinaria, enorme de toda Sudamérica y capaz de toda América, porque viste que los norteamericanos no tienen un sistema de salud como el nuestro. No, es una cosa de solidaridad. Incluso desde su inicio el PAMI se concibió, porque PAMI quiere decir prestación integral. Prestación de atención médica integral. Exacto, y social. Exacto. O sea, desde su inicio, yo me acuerdo que había broma, que Gasalla se burlaba, porque el PAMI empezó a poner, por ejemplo, los viajes. Viajes para los jubilados. Eso que para nosotros hoy es una cosa habitual. Estoy hablando de hace 50 años. Claro. Este gobierno sacó absolutamente todo. Claro. Pero te quiero decir que aún en dictadura, hace 50 años, ya desde su nacimiento, el PAMI concebía, tenía como más que ver que muchas cosas que hacen a veces ministros de salud, tenía más que ver con ese sentido que tenía Carrillo de la salud concebida como cómo es tu hábitat y cuáles son tus hábitos, y pensar la salud como un bien de construcción, claro, y como un bien común, y no solo como la atención cuando eso te falla. También a nivel preventivo. Exactamente. Bueno, eso lo que es preventivo lo sacó. Bueno, y perdón, pero los viajes son algo preventivo. Digo, es un tema de salud mental, es un tema de Vaya si lo son, pero sin embargo, eso ya no existe más, lo han sacado. Bueno, ya volveremos. Por eso el peronismo se tiene que reencontrar, pensar tal cosa. ¿Sabes que en el plan de gobierno peronista, que no sé si lo viste, Liliana, pero el que armamos nosotros, el Principio y Valores, lo vi. ¿Te acordás que dice que de la presidencia salen dos grandes políticas? La de seguridad, pensando en todo el país, pensando en ir sobre todo sobre el tema de que el Paco es lo que está destruyendo a nuestros jóvenes, y el tema de los mayores. ¿Cómo está pensando que dependiente de la presidencia estén tanto el PAMI como el ANSES? Claro. Tanto los ingresos como los egresos. Pero no juntos. Bueno, no como juntos. Una política para los mayores a través de sus... Es que las estructuras de cómo se administra tienen su lógica, pero si la política no tiene una sola mirada... De salud y... Claro, bueno, por eso una cosa son los ingresos, otra cosa son los servicios. Exactamente. Pero en ambos casos tiene que haber una única mirada, que es el saber primero que a nuestros adultos mayores les debemos el respeto y el agradecimiento, porque si estamos acá en algo más o menos bueno, será que se lo debemos a alguien. Que es una cosa que me gusta decirle al presidente, cara dura, que se queja de que su mamá cobre jubilación. Se queja de que su mamá cobre jubilación igual que su papá. Yo digo, o el ministro Lugones, que se queja de que el PAMI tiene una carga de los mayores de 80 años. Y vos, claro, ¿y vos qué te hacemos, coso? Es un hombre grande. Eso, yo le dije acá en este programa, le dije que habíamos recibido una queja de la madre de él diciendo que bastante laburo le daba cuando era chico. Desde el más allá, me parece. Dije, creo que era desde el más allá. Presidente, ¿no? No, de Lugones. ¿De Lugones? Hay que abrazar más a los chicos, porque mira cómo salen. Mirá cómo sale si no lo abrazan lo suficiente. Bueno, perdóname que te interrumpí. No, está bien. Bueno, lo que estábamos hablando recién desde la perspectiva de cuidado, nosotras las mujeres sabemos. Exacto. Sabemos muy bien eso, sobre ese tema. Que generalmente somos nosotras las que ponemos el cuerpo, somos nosotras las que cuidamos, ¿no? Exacto. Bueno. Y que hacemos comunidad desde la familia y en adelante. Hacemos comunidad. Y el PAMI y debe ser una expresión de eso, de velar por nuestros mayores, que ya mucho hicieron para que nosotros seamos lo que somos. Sí, tal cual. Es un mínimo agradecimiento. La verdad que sí. Bueno, nosotros desde SUTEPA estamos representando al trabajador de PAMI y también representamos a los jubilados y jubiladas que sufren este recorte hoy, ¿no? Ahora
yo lo que digo es la unidad de las masas trabajadoras. Está costando mucho ese tema de la unidad. Porque en PAMI tenemos 4 gremios. Claro. Creo que 5, ¿no? Ahora. Están Más o por menos ahí. 5. Sí, porque hay uno que tiene 70 afiliados, pero tiene personería. Bueno, que gremia. eso es lo que procura, una de las cosas que procura la ley de la reforma laboral que aprobó el gobierno, generar una división en el sindicalismo que haga más difícil que dos cosas. Más difícil que conceptualmente se encuentre qué es lo que defendemos en conjunto y sobre todo que pierda el poder y la capacidad de defender los derechos. Está costando los mucho intereses de ese los tema trabajadores. y bueno, eso también genera miedo y la única respuesta sería un posicionamiento, una lucha activa, no qué sé yo, no Claro, ordenarse desde afuera, no se el puede objetivo armar nada común. desde PAMI tampoco, porque los 4 o 5 gremios que hay están totalmente separados. Ahí el un desafío día se sería- asamblea uno, otro día se asamblea el otro, nunca juntos. Ahora, Por ahí el desafío sería encontrar Ese es el otro punto tema. común. Los problemas para- son los mismos. Claro. Como dice Pimpi, ¿viste? ¿Y dónde está la enseñanza de Perón? Que Sí, nos juntó a todos los olvidaron trabajadores. eso, ¿no? Bueno, y antes no de seguir, asimilaron eso tampoco. me está mirando turbiamente la Verónica, Antes de así que seguir, yo sonó el top. entiendo que sí, que Sonó quieren el top. que tengamos las noticias. Eso mismo, nos actualizamos en Ustedes Radio Noticias del díganme, porque Plata. yo no entiendo nada, porque es la primera vez que vengo a una radio. No pasa nada, nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 16, 31 minutos, la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 60%. Detuvieron a un ciudadano ruso acusado por el gobierno de Javier Milei de liderar una red de fake news. Así lo confirmó la ministra de Seguridad Alejandra Monte Oliva. Se trata de Dmitry Novikov, que lo arrestaron en una casa de provincia de Buenos Aires y Migraciones ordenó la expulsión del país. Había llegado hace un mes desde San Pablo para una estadía de una semana, pero permaneció por casi 3. El precio del trigo se dispara 30% por la crisis en Medio Oriente. La suba de los precios internacionales, impulsada por mayores costos y riesgos de oferta, también expone tensiones en Argentina. La molinería enfrenta problemas de abastecimiento pese a la cosecha. Internacional. El Papa León XIV nombra obispo en Estados Unidos a antiguo inmigrante irregular. El Papa designó a Evelino Menijar Ayala, de 56 años, un salvadoreño que entró ilegalmente en el país para ponerse al frente de una diócesis en Virginia Occidental, así como Juan Gómez, de 50 años, un colombiano, como obispo en Texas. Cielo parcialmente nublado en la ciudad, de la temperatura 23 grados 6 décimas y la humedad 60%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Yerba Marolio por 500 gramos 999,90. Gaseosas Freshy por 2 litros 250 1099,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político. El ascensor ya sube.
16:35 en la República Argentina, tercer bloque de Volver a lo Nuestro. Y acá estamos. Y, Es un cumpleaños mirá, hoy. ¿De quién? No, digo, es un cumpleaños. Ah, parece un cumpleaños. Es que la Liliana les ha prometido que si la venían a acompañar le iba a convidar una torta y un café. Muy cuando bien, salimos. acá al lado hay un... Hay tribuna hoy. Hay Hay tribuna, está buenísimo. Bueno. ¿Qué decías Bueno, vos? eso es lo que decíamos de la unidad de los trabajadores y trabajadoras. Está costando un poco y porque nos quieren meter miedo. Claro que sí. Nos quieren meter miedo. Claro Pero que la sí. única respuesta ya sabemos que es tratar de posesionarnos nosotros y ver las posibilidades de hacer un trabajo de lucha. Por supuesto que sí. Mirá, el otro día estuvimos viendo que José Luis Ligeri, que es el Sí. especialista en temas de obras sociales en la Sí, Confederación General sí. del Trabajo, José Luis fue director de ANSAL cuando se llamaba Administración Nacional de Salud, Sí. que es ahora la superintendencia. Sí. Él es decididamente el dirigente sindical que maneja el tema de obras sociales, del tema de salud, de las prestaciones, Sí. de las relaciones, Sí. todo espectacular. Bueno, y es el secretario de Seguridad Social, de Obras Sociales dentro de la CGT, y presenta un informe con el triunvirato y una situación que vos decís por el lado que la mires está desastrosa. Empezando. Las obras sociales, el sistema de la seguridad social se financia por el mundo del trabajo registrado, a través de los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los patrones. Eso es nuestra legalidad. Ese mundo, primero, está hoy reduciéndose. Si antes teníamos un 30% de trabajadores en informalidad, ahora superamos el 40% de trabajadores en informalidad, además de las personas que no tienen trabajo. En segundo lugar, los trabajadores registrados, y los otros por supuesto que también, pero eso no inciden a esto que estamos hablando, los trabajadores registrados han tenido una pérdida mirá vos, Nosotros una pérdida tenemos enorme, también 30% de pérdida del valor adquisitivo del salario y por lo tanto también de los aportes. O sea, porque se aporta en relación a lo que les ingresa. el PAMI, ¿sabes por qué no tiene plata? Ahora Claro. dice que no tiene plata, es porque el impuesto país también nos Eso te iba sacaron a decir. nosotros. Exactamente. El impuesto país y por eso el ANSES recauda menos. Claro, exactamente. Ese es el tema. Porque los temas de la economía siempre son un sistema. ¿Entendés? O sea, no es que vos podés meter mano aquí y que no pase nada. Vos es como correr esto aquí y se te queda el otro medio chueco. Vos misma te pasa algo en este hombro, después te vas a dar cuenta que te duele el otro porque como no lo movés a este, ya lo sobreexigís al otro. Así es, lo que es un sistema. Cuando sacan el impuesto país, como quien muestra que han sacado impuestos a pesar de que han aumentado impuestos, cuando sacan el impuesto país o cuando tampoco mandan, digamos, en el impuesto país una parte iba para el PAMI. Cuando en el impuesto al combustible, que tiene una parte de financiación del sistema previsional y de la seguridad social, no lo derivan, no lo pagan. Cuando acumulan deuda del sistema porque no ponen, está en el presupuesto, pero no lo efectivizan y entonces aparecen las deudas de las que hablaba la Liliana al principio. ¿Qué me querés decir? Te quiero comentar un mensaje, les Dale. quiero leer de una oyente, Rosana. ¿Cómo te veo la cara, ¿no? Dice, ya nos conocemos, con respecto a los viajes, el turismo de jubilados no solo beneficiaba a los jubilados, sino que también era un sostén para los centros turísticos durante la temporada baja. Exactamente. Bueno, por eso te digo, Otra de las es un cosas que sistema. sacaron fue Chapadmalal. Bueno, eso es terrible lo que están Chapadmalal. haciendo. Lo Terrible. sacaron y Chapadmalal, los centros de nuestros Córdoba, hijos no los centros de pueden. Mar del Plata, que han sido construidos en este sentido del turismo, que uno llama el turismo social, pero bueno, es el turismo para todos los sectores de trabajadores, Claro es que la sí. posibilidad de acceder, es poner calidad en ese momento al que se refería la Romeo hace un rato, decía ese momento de esparcimiento del ocio. Pero quería nombrar algunos datos que dé el informe de la CGT que son tan contundentes. Mira, dicen que el promedio de recaudación del sistema, esto no es solo el PAMI, es sobre todo el sistema de las obras sociales, es 67.500. Ese es el promedio de la recaudación del sistema. Pero
hay más de 9 millones de los beneficiarios de las obras sociales, que son en un total 11 millones. Hay más de 9 millones que se encuentran por debajo de ese promedio. O sea, la contribución que se hace por un trabajador en promedio es de 67.000 pesos. Pero eso porque hay algunos menos, pero que están por encima de eso. Lo otro que ahora la nueva ley quiere equiparar es que bajarle y equiparar a los que tienen más altos ingresos, disminuirle cuánto aportan. Todo miserable, todo miserable. El programa médico obligatorio, que en el PAMI no sé cómo es, porque en el PAMI me parece que es diferente por el tipo de población que tiene, más específica, ¿no? Pero en general el programa médico obligatorio, el plan médico obligatorio que está, es una obligación para las obras sociales y desde hace unos años también para la prepaga. Es un sistema público, solidario y comunitario. Exactamente. Ese es el tema. ¿Qué va a pasar? Quería terminar con esto. El PMO tiene un costo per cápita, ¿visto? Lo que se estima que habría que disponer para brindarlo, de 85.000 pesos. Y el promedio de recaudación es 67. Claro. O sea, ahí nomás tenés una cuarta parte que está por abajo. Claro, que está por abajo hoy, ya para el mes que viene. O sea, eso es un acumulado de pérdidas. Perdón, ¿qué me ibas a decir? No, ¿qué va a pasar, digo, en el futuro? No solamente los trabajadores informales hoy no aportan, sino que en el futuro no se van a poder jubilar. Y además no van a tener una obra social, no van a tener un PAMI. Bueno, van a explotar los hospitales. Eso ocurre ya ahora. Eso ya está ocurriendo ahora. Eso ocurre ahora. Y digo, dentro de unos años, cuando venga un gobierno peronista y jubile a toda la gente sin aportes, van a salir a decir que la gente que no trabajó, la gente que no trabajó. Que no trabajó nunca, claro. Eso ya pasó, vuelve a pasar, esa mirada gorila que supone que la gente puede llegar a los 60 o 70 años sin haber trabajado. Mirá, hubo una discusión, y hay una discusión conceptual sobre la pensión universal para el adulto mayor. Los compañeros de ANSES siempre protestan. Un beso grande a Leo Fabre, un beso grande a Horacio Valdés, a todos los compañeros sindicalistas con los que compartimos y aprendemos de ellos. Bueno, me quería referir, ya me perdí. La pensión universal. Los compañeros de ANSES protestan contra la pensión universal con toda razón, porque es miserable, porque no tiene el sentido de la jubilación, porque no tiene derecho a habiente. O sea, si vos quedás viuda, no podés recibir una pensión de esto y demás, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando esto se discutió y se aprobó, era el gobierno de Macri, siempre esto viene con alguna cosita, ve cómo te pueden joder. Bueno, cuando vino eso, a mí me pareció muy interesante que dado que venía la pensión, hubo una negociación en el Congreso que le dio la cobertura de PAMI a los beneficiarios de la pensión universal del adulto mayor. Y a mí me pareció eso muy interesante, porque el que era incluir salud, que ahora no sé cómo se llama, el que es la prestación que organiza la Nación para las personas con discapacidad, para las pensiones no contributivas y demás, generalmente es el patito feo de la cosa. Generalmente es al que no se le da la cobertura presupuestaria necesaria ni las atenciones. Entonces yo pensé, bueno, acá las personas que no han podido lograr que sus empleadores, o porque son amas de casa y no han tenido ingresos, cuando llegan a la edad de jubilarse, no tienen la posibilidad de acceder a una prestación, como le llaman, contributiva, que siempre es una denominación discutible, porque ¿qué es la contribución? La contribución es solamente en el aporte, la contribución de tu tiempo, la contribución de tu esfuerzo, de tu talento, la contribución de las tareas de cuidado que hablábamos hace un rato, ¿qué es? Por eso que dicen que se jubilaron con la moratoria y no aportaron nunca. Primero, las moratorias las pagaron los trabajadores que estaban pagando. Activos, los trabajadores activos. Pero me refiero que la propia moratoria de cada uno, cuando se fue a jubilar, la pagó con esos 5 años de descuento a posteriori. Aparte la siguen pagando. Y la siguen pagando. Pero a lo que quiero apuntar es lo siguiente. Las moratorias son para que alguien pague la deuda, las moratorias de jubilación, para que alguien pague la deuda de otro. Tal cual. Porque no es que él no pagó. Porque una cosa es vos tenés un préstamo en el banco o en un negocio o lo que sea. Sacás un préstamo y te demorás, o un impuesto.
y te hacen una moratoria para que te ponga al día. Era una deuda tuya que vos viniste a pagar con la moratoria. En las moratorias de la jubilación, pues estás pagando la deuda de otro. Habría o que la buscar deuda de alguien que no te pagó, o la deuda de un conjunto de la sociedad que todavía le cuesta mirar que el trabajo que hacemos las amas de casa, ¿sabes qué? Es trabajo. Habría que buscar a las empresas, a los empresarios, si no, para que paguen lo que no le dieron a esa gente durante tantos años. Por ejemplo. Aparte tienen una responsabilidad absolutamente menor y limitada, muy limitada. ¿entendés? Exactamente. Entonces no hay manera. Es más, es tu dinero que no depositan en tu cuenta jubilatoria, porque el sistema es solidario, pero la plata que te sacan del sueldo la depositan, deberían depositarla. Entonces, en el momento de jubilarte, cuando no está, además de que no depositaron su parte, no depositaron la tuya. Estaría bueno que Claro, además, porque la que no depositan de su parte es una omisión y una evasión, pero la que no depositan de la tuya es un delito. Claro. Porque ellos retuvieron Un el dinero. Contando a vos. tuyo, Sí, sí. Tuyo. lo retuvieron y no lo colocaron, o sea, se apropiaron indebidamente de un dinero que era tuyo. Sí, eso desde ya, eso está en el Código Eso es Penal. Pero estaría bueno que la UPAM aporte al PAMI, y también estaría bueno que aquellos trabajadores informales que hoy están haciendo Didi, Uber, Rappi, también pudieran tener algún ítem con el cual pudieran aportar a PAMI. Sí, eso sería siempre- interesante, pero creo que a este sí, gobierno no le interesa. siempre estamos pensando en eso. Por ejemplo, nosotras con la batalla porque las amas de casa tengamos derecho a jubilarnos, que tengamos un ingreso, que hemos buscado miles de formas de propuestas de leyes y de cosas a cada gobierno que viene, vamos creando algunas alternativas. Siempre pensábamos en esto. Si hicimos un proyecto de ley cuando la Beatriz Milkin era senadora de monotributo de ama de casa. Ah, sí. ¿Qué significaba eso? Bueno, significaba que lo tenía que pagar la familia, así que probablemente hubiera familias que no hubieran podido pagarlo. Ojo, no estoy hablando de hoy con mi ley presidente, te estoy hablando de hace 8 años, 10 años. Sí, nosotros Otro teníamos un momento, programa ¿no? de cuidados en domicilio, cuidadores en domicilio, Claro. que sí eran monotributistas. Bueno, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos, bueno, si vos pagaras un monotributo como ama de casa, podrías ir haciendo tu antigüedad para jubilarte Claro. y a su vez tener hoy una cobertura de salud. Claro. Bueno, difícil porque hay que generar y construir las condiciones para que incluso los representantes y demás vean las cosas, las perciban en toda su dimensión. ¿Vos me estás mirando? a No, vender? no. Interesada te estoy mirando. Ah, Bueno. bueno. Está bien. Pero que no solo la dirigencia, sino que el conjunto de la sociedad se apropie de esa demanda. Y todavía, fíjate vos, la semana pasada estuvimos discutiendo con la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que salió a decir que eso de querer que se pague el trabajo de las personas como amas de casa, el trabajo de su hogar, eso es Pero una mucha gente dice barbaridad. eso, ¿sabías? Eso Sí, se va a es generar increíble. un problema de pareja y demás. Nosotros le contestamos bastante sobre el hecho de que, muy por el contrario, si las familias encontraran un respaldo económico, y estamos siempre hablando sobre todo de las familias que necesitan un respaldo económico, no estamos hablando de la señora vicejefa. Claro. Sí, estamos Claro, hablando de las obvio. personas que sobre todo lo necesitan. ¿Por qué el marido se tendría que oponer? ¿Por qué cuando uno habla de valorizar el trabajo de la ama de casa piensan que la ama de casa tiene que ser la empleada del marido? ¿Qué te pasa, prima? Claro. ¿Qué te pasa con ese razonamiento? ¿Eso crees vos que la relación de una pareja no es una relación amorosa, haber decidido construir un proyecto común, una familia, unos hijos? Ahora se quejan de que los jóvenes no tienen hijos. Generemos las condiciones para que nuestros jóvenes tengan muchas ganas de tener su propio lugar donde vivir, su propio trabajo, su proyecto de vida, y parte de su proyecto de vida sea tener una familia, tener descendencia, pero generemos las condiciones. Y además no permitamos que nos intrusen la cabeza con tanto pensamiento individualista como vienen haciendo. Mira vos, cuidar el PAMI es una manera de mirarnos en un espejo de futuro a cada uno de nosotros. Nosotros Porque estamos viendo creo ahora que lo cómo decía se la destruye el PAMI tal como todo y cómo en se Argentina. destruye su lugar de trabajo Tal del cual. trabajador de PAMI. Por ¿Eh? supuesto. Eso también estamos viendo. Tal. Bueno, vamos a la última pausita. Ya nos Bueno. quedan 10 minutitos nada más y ya volvemos con más Volver a lo Nuestro. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad.
El domingo a la tarde es un buen momento para el disfrute. De 14 a 15 llega el especial de Marcelo Neira. La música, la cultura y el arte de toda la semana en una hora. Del Plata, la radio de la verdad. Telequino vacante, 450 millones de pesos, más un viaje a Río de Janeiro, un auto 0 kilómetro. Y si esta semana te toca a vos. Telequino, telequino, telequino. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Volver a lo nuestro, una discusión necesaria. Hasta las 17 con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. en la República Argentina. Último ratito, último bloque de este Día del Trabajador. Claro que sí, había una publicidad de un ¿te acordás de un insecticida? Sí. La ponían a la Mirta Legrand y decía, ¿estamos en el aire? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Así que el aire es de ustedes. Ahora nos están escuchando y viendo capaz los oyentes de Radio del Plata. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, no, te iba a decir que nosotros estamos viendo cómo el PAMI se destruye y más que nada el lugar de trabajo. Y también nosotros representamos a los jubilados que sufren hoy el recorte, hoy. Exacto. Bueno, y los trabajadores activos de hoy, si no toman conciencia, tenemos que ver el PAMI que le vamos a dejar. Claro que nos sí. siguen. Es que porque el PAMI está prácticamente destruido en este momento. Y la gente no toma conciencia, ni el jubilado, ni los trabajadores. Es lo más triste. Mira, vos pensás que... nadie toma conciencia de absolutamente de nada. Bueno, para eso están los dirigentes como vos, Liliana, los compañeros que están trabajando. Estamos constantemente ¿Sabes por qué? haciendo asambleas, pero no vemos que... Porque a veces uno dice, frente a esto yo haría tal cosa. Ay, con esto yo lo resolvería así, ¿no? Sí. Y después vos te das cuenta que, como todo, una pequeña chapa, un parche en esto, en aquello, no resuelve el problema. A veces los compañeros se quejan y dicen, ay, vino y consiguió los votos para tal cosa y sacó una ley, que el mamarracho ese de ley de reforma laboral, por ejemplo, o las cosas que está sacando. Pero entonces vos tenés que plantarte y pensar,
¿Eso sabe por qué ocurre? Porque el peronismo no termina de hacer una profunda reflexión de cuál es el país que nosotros queremos volver a construir para la Argentina. Y si no podemos pensar en eso y encontrarnos, por eso nosotros valoramos mucho el encuentro que se hizo hace 2 semanas, para que distintas vertientes del peronismo se junten a reflexionar sobre la economía, que se ponga en marcha una especie de comisión de economía, porque la política hay que juntarla, pero también hay que juntarla con un norte común. Y lo mismo debe pasar cuando los sindicatos les cuesta encontrarse. Es porque falta como una claridad de qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos debe hacer fuerte, más allá que respetemos que somos diferentes organizaciones. Encontrar el punto común, qué sé yo, una federación de sindicatos del PAMI, suponete, más allá de las cosas legales, te quiero decir, un espacio de confluencia, porque todos tienen un propósito común, en principio, salvo el que te arman desde el gobierno para romperte, salvo uno que te puede armar el gobierno para romperte, que eso ocurre todo el tiempo, como ocurre en la política. Bueno, como ocurrió que nosotros tengamos este presidente, porque alguien con propósito no claro le financió la campaña para pasar las PASO en su momento, y otro le financió para ganar en el balotaje. Y todos sabemos quién financió cada cosa, porque algunos creen que Milei está aquí solamente porque es gritón, quilombero, se hace el rebelde y llevó a los jóvenes, pero no lo votaron solo los jóvenes, lo votó mucha gente que estaba harta de un gobierno que era pésimo, y a nombre del peronismo, hermana, porque eso fue lo peor. Es decir, no sé qué fue lo peor fue el gobierno, pero si vos decís, el gobierno era pésimo, pero era de Macri, en un punto vos te mirás y decís, ¿y qué esperabas? Pero si el gobierno era pésimo y llevó los votos peronistas, usó los eslogan, la representación del peronismo, generó una esperanza y la destruyó. Hoy por hoy, muchos jóvenes, cuando se les dice un gobierno peronista, piensan en el gobierno de Alberto Fernández. Vos te querés machucar los dedos, porque vos decís, por favor, eso no tiene nada que ver con el peronismo. Pura concepción del progresismo, que es individualista, que se llena la boca de palabras y carece de hechos consecuentes, que por lo tanto arrastró por fuera de un pensamiento nacional, que fue globalista como sigue siendo hoy, con una idea de país que es inexistente. Por lo tanto, yo digo, esto van a destruir, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es construir la alternativa, precisamente la alternativa con un proyecto nacional, que haya industria, que haya trabajo, que ese trabajo sea dignamente remunerado, que no creamos, como algunos dicen hoy, que nos va a reemplazar el trabajo los robots y entonces van a volver a ver cómo le dan plata a la gente que la dejan afuera. De ninguna manera. Los robots o lo que sea de la tecnología, ya lo venimos diciendo hace años, la tecnología conveniente, y que de esos beneficios se apropie no solo los empresarios, sino sobre todo los trabajadores. Así que esperanza hay y obligación de trabajar. Y como estamos ya por irnos y la Romina está desesperada por saludar a alguien, se lo vamos a decir ahora mismo. Tengo que mandar un saludo muy especial, no al primer trabajador porque es Esperón, al segundo, mi amigo personal Giuseppe Amoroso, Pepino, y a mi compañera Cami, que nos están escuchando en este momento. Muy bien, y vos querés hacer un saludo que así podemos escucharlo a Huguito del Carril. Bueno, sí, lo escuchamos Hugo del Carril. Y les agradecemos a los que nos acompañan con tanta generosidad cada viernes, y nos arriman ideas, y a la Verónica que nos soporte el desorden que somos, y a Radio del Plata, y este Día del Trabajador, muy especialmente a los que hoy no han dejado de trabajar, y a todas las amas de casa que no dejan de trabajar ningún día. Nunca. Y si a vos te parece, escuchamos a Hugo del Carril. Dale. Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, al pie de la bandera sacrosanta, ponemos defenderla con honor. Por nuestros padres, por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. Viva, 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 viva,
y Consumo, el supermercado mayorista